Ah, Buenos días, hermanos. Domingo 17 de mayo. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Me gusta decir esto siempre, acordándome también de que hay otro versículo en la palabra del Señor que dice: Señor, enséñanos a contar los días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo que hemos vivido últimamente, no sé cuál será la actitud o nuestra reacción al, incluso teniendo como referencia las indicaciones que se nos dan desde las autoridades, pero de cualquier manera yo creo que nosotros los seguidores del Señor tenemos otra referencia y es la que nos dice la palabra de Dios. Por eso insisto, creo que este es el día que hizo el Señor y por lo tanto nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Vamos a continuar con nuestras meditaciones en base al Evangelio de San Juan. Acordaos que la intención es recordar, meditar lo que Jesús dijo de sí mismo o lo que se dice de Él para que tengamos afirmado cada vez más quién es este Jesús, quien ha venido a morar en nuestro corazón y a reinar en nuestra vida. Utilizando las palabras del apóstol Pablo, que sepamos en quién hemos creído. La lección de hoy la vamos a titular Jesucristo, el pan de vida. El domingo pasado hablábamos que la vida de Jesús era la luz o es la luz de los hombres. Y hoy vamos a hablar de Jesús, el pan de vida. El texto de referencia es el del capítulo 6 de San Juan, versículos 21 al 35. Según la Nueva Versión Internacional leo, dice que los discípulos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al siguiente día la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado solo una barca y en ese momento Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces Jesús les dijo: mirad, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Pero yo les digo, trabajen, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Y sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. A lo que ellos le preguntaron al Señor: pero, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? Porque nuestros antepasados comieron el pan del cielo, el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: mirad, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos siempre este pan. Y aquí viene la gran respuesta del Señor: mirad, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. A estas declaraciones de Jesús encontramos en este capítulo unos antecedentes. Al principio del capítulo 6, donde leemos que una gran multitud seguía a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. Luego se nos dice que Jesús subió a un monte con sus discípulos, pero también vio una gran multitud que había venido a él. Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía el Señor para probar a Felipe, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, que estaba allí, le dijo al Señor que por allí estaba un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos, y comentó: pero esto es muy poco para tanta gente. Se dice en la narración que había como 5,000 personas. Mas el Señor tomó aquellos panes, dio gracias y empezó a repartir a los discípulos y estos a la multitud, e igualmente los peces, y dice que sobró de tal manera que se llenaron luego 12 cestas. Los que vieron esto dijeron: bueno, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero luego de esto sucede lo que hemos leído en los versículos del 21 al 35. La Biblia dice que Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. San Juan 2:25 dice: y Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Y aquí entendemos por qué Jesús dijo lo que dijo. Él les dijo: ustedes me buscan no por las señales que he hecho en los enfermos, sino porque comieron hasta llenarse. Dirá el Señor, viendo el corazón de ellos, dijo: yo sé que me seguís porque os habéis llenado hasta saciarse por los panes que os alimenté. Hermanos, es importante que seamos conscientes que cada día el Señor ve lo que hay en nuestro corazón, e incluso debemos agradecérselo. Debemos agradecer que el Señor ve nuestro corazón, para que andemos despiertos y alertas. Recordemos: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Aquí hemos de pararnos un poco en el hecho de que Jesús quería hacerles ver, tanto a los discípulos como a la multitud, lo que de momento no era tan importante en la vida. A tenor de este suceso en el ministerio de Jesús, cuando les dijo: trabajad no por la comida que es perecedera, debemos de recordar también aquello que encontramos en el ministerio del apóstol Pablo, cuando él afirma en el capítulo 3 de Filipenses, del versículo 17 al 19, donde Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, una y otra vez el Señor nos recuerda en su palabra que seamos lo suficientemente sabios para mantener una actitud sencilla
en nuestra manera de vivir. Aquello que también nos recordaba el apóstol Pablo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, contentos con lo que tenemos, de tal manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que lo más importante no es pensar en lo terrenal. Dios quiere ver esto en nuestro corazón. La amonestación de Filipenses hace mención que cuidado con que solo pensemos en lo terrenal, porque vendríamos en este caso, según el versículo que hemos leído de Filipenses 3, 17 al 19, vendríamos a ser, en el fondo, si solo pensamos en lo terrenal como lo más importante, en el fondo venimos a ser enemigos de la cruz de Cristo. Como en otra parte menciona el apóstol Pablo, que es como si por demás hubiese muerto Cristo. En términos concretos, no pedimos ayuda para negarnos a nosotros mismos. No le damos la trascendencia que corresponde a que Jesucristo haya pagado el castigo que ha dado lugar a nuestra salvación. No le damos importancia que haya llevado, o la suficiente trascendencia a que Él haya llevado nuestras enfermedades con su sacrificio. Aquellos cuyo Dios es el vientre, aquellos cuyo Dios es lo terrenal, nos podríamos convertir en enemigos de la cruz de Cristo. Seguimos conectando con el contexto del capítulo 6 de San Juan. Pero como leíamos en el capítulo 3 anteriormente, Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí no quedó el asunto, sino que pasa a declararles y a enseñarles unos principios espirituales para abrirles los ojos a los que le escuchaban. Y así leemos en el versículo 27 del capítulo 6: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esta afirmación, trabajar por la comida, no por la perecedera, sin embargo, nos lleva a meditar algo interesante por la comparación que el Señor manifiesta en esta enseñanza a los que le escuchaban. Pone la comparación que así como para la comida terrenal hay que trabajar, hay que esforzarse para que esa comida llegue a nuestra boca y a nuestro estómago, se requiere un esfuerzo. Por ejemplo, adquirir los víveres, prepararlos, cocinarlos. No entran solos, hay que disponerlos hacia nuestro cuerpo. Mirad que aún el recién nacido ha de hacer un esfuerzo para succionar y alimentarse, que incluso a veces se cansan el esfuerzo, ¿no?, que hace el recién nacido y se duermen. Bueno, hermanos, ese esfuerzo lo hacemos por aquella comida que no dura mucho. ¿Por qué? Porque luego de unas horas hay otra vez apetito y se ha de llevar de nuevo algo al estómago. De la misma manera, así como trabajamos para la comida que es perecedera, de la misma manera el Señor dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, como la definió el Señor. Ahora, ¿qué significa trabajar por la comida que a vida eterna permanece? Sí, hermanos, el esfuerzo de sacar el tiempo. No olvidéis que el tiempo no se tiene, el tiempo se saca.
el esforzar nuestra mente y nuestro corazón para leer su palabra, acercarnos a Él en oración con el enfoque de que Él nos hable, que nos fortalezca con su gracia y con su amor, que esta palabra eche raíces, que crezca y dé el fruto para lo cual hemos permitido que sea sembrada en nuestro corazón. Eso es, entre otras cosas, trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Hacer de estas disciplinas espirituales que así como que el que prepara la comida terrenal con la ilusión de disfrutar de un plato suculento, así también cuando nos disponemos y nos esforzamos por sacar el tiempo para acercarnos a su palabra, bien sea leyéndola o escuchándola. En ese sentido, las aplicaciones de los teléfonos, de las Biblias en audio, son una gran ayuda. O cuando escuchas predicaciones por internet. Y también cuando sacas el tiempo para acercarte al Señor por medio de la oración. Cuando nos esforzamos de esta manera, cuando trabajamos por esta comida que a vida eterna permanece, que también sepamos que vamos a disfrutar de una mesa suculenta con nuestro Señor. Esto en cuanto a lo que dijo el Señor, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Siguiendo el texto del capítulo 6 de San Juan, versículo 27, se nos dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante, ya que se nos indica que esa comida de vida eterna viene de alguien. Nada más y nada menos que del mismo Jesucristo. Aquí, de nuevo, recordemos que Jesucristo es la palabra hecha carne, fuente creadora, origen de lo divino, de lo que hay en el cielo y en la tierra. Ya de esto hablamos hace un par de domingos. Por tanto, hemos de pensar que ese alimento eterno no es simplemente ideas abstractas, espirituales que se quedan en el pensamiento, pero puesto que el autor de ello es el autor de la vida, su palabra viene a ser la proyección, participación de su naturaleza y carácter, lo que se nos indica, en otras palabras, en el capítulo 10 de San Juan, en el versículo 10, donde se nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Vida abundante, ¿qué significa? Seguridad, confianza, protección para nosotros y los nuestros, vivir con sabiduría, con prudencia, buenas decisiones, en definitiva, ganas de vivir, vida abundante, ganas de vivir, aunque este mundo vaya como vaya. Recordemos lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Qué bueno y maravilloso es esto, la vida abundante que nos da el Señor, tener ganas de vivir por medio de Él. Luego, el diálogo de Jesús con los que le escuchaban deriva en una pregunta que le hacen a Jesús, la cual leemos en el versículo 28. Le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todavía se debaten en el terreno de qué se debe hacer quizás.
quizás acostumbrados a intentar cumplir la ley de Moisés. Parece que se movían en el terreno de hacer algo para tener derecho a alguna dádiva de parte de Dios. Pero amigos, hermanos, parafraseando un poco el lenguaje de Jesús, sería algo así el Señor diciendo: ha llegado la hora en que todo empieza por mí. Al debate de ellos, ¿qué debemos hacer? El Señor interrumpe con un concepto: ha llegado la hora en que os deis cuenta que todo empieza por mí. Porque la respuesta de Jesús es: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Amigos, ha llegado la hora de creer en mí con todo el corazón. Ha llegado la hora de poner vuestros ojos en mí. Y este es el mensaje para nosotros hoy más que nunca. ¿Qué oportunidad de oro se nos ofrece por medio de Jesucristo? Esa confianza en el que nos transforma, que creáis en mí, esa confianza, esa fe que nos transforma, esa confianza, esa fe en Él que desata nuestras ataduras, que nos hace libres para que Él pueda darnos esa vida abundante. A esta verdad, los que le escuchan aluden al alimento que el pueblo recibió en el desierto, el maná, con Moisés. Mantenían el concepto del alimento terrenal como referencia, porque en realidad ellos no fueron de esa generación. A lo que Jesús les concreta: aunque este maná vino de arriba, el verdadero pan no fue el que os dio Moisés. Y así da lugar a la gran declaración: yo soy el pan de vida. Aleluya. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué precioso. Si observamos en el hilo de la presentación de Jesús por el Evangelio de San Juan, observad que se nos presenta como la vida, luego quien nos alumbra, y sigue como el pan, el alimento que sostiene esta vida. Por hoy vamos a dejar aquí, en cuanto que la intención el próximo domingo es desarrollar, Dios mediante, los conceptos de venir a Él y no tener hambre, y creer en Él y no tener sed jamás. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esta afirmación? De momento, Jesús, el pan de vida, ¿verdad? El que en Él cree no tendrá hambre y tampoco tendrá sed jamás. Vamos a mantener esto en la mente y meditemos en ello para la honra y gloria y para la vida que el Señor quiere transmitirnos. Oremos. Amado Dios, en esta mañana estamos emocionados de esta referencia, como tú te presentaste a los que te escuchaban y a nosotros hoy. Yo soy el pan de vida. Qué emocionante, qué ilusionante vivir cada día bajo este alimento celestial. Señor, de verdad que no hay palabras. Tú ves nuestro corazón, nos alegramos que tú veas nuestro corazón. Y por eso, Señor, queremos darte las gracias, porque has querido venir a morar en nuestros corazones. Has querido venir a reinar y a darnos alimento para vida eterna, no el alimento terrenal que es perecedero, aquel que sacia, el que viene de ti. Señor, ayúdanos y que nosotros podamos
interiorizar esta palabra de tal manera que ese alimento, este pan de vida nos transforme, nos libere cada día más y más para seguirte a ti con alegría y en obediencia. Una vez más, Señor, nuestra responsabilidad de interceder por las necesidades de muchos hermanos y de muchas personas que conocemos, que algunos están con problemas de salud o quizás ansiosos o tristes, Señor, pero vale la pena acercarnos a ti, trabajar por esto, esforzarnos por lo que a vida eterna permanece. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, esperamos vernos esta tarde a las 5 en nuestra reunión de oración para orar por las peticiones. El Señor les bendiga a todos. Un abrazo, Pastor Armando.